Quien inventó el altavoz de verdad era un genio, no exagero. Pero la gran pregunta es, ¿cómo diablos sale el sonido de ahí? Un altavoz no es una sola pieza. Ojo con esto. Tiene marco, imán y varios componentes clave, como la bobina móvil y la membrana. Todo está pensado al milímetro. Si abrimos un altavoz, verás un imán permanente en su interior. Arriba está el polo norte. Abajo, el polo sur. Pero así, tal cual, el imán no sirve mucho porque los polos están demasiado separados. Para acercar ese campo magnético se usan dos placas metálicas, detalle clave. Estas placas se montan así sobre el imán. La placa inferior conecta con el polo sur, y por eso se comporta como si fuera sur. También cuando se instalan las placas, los polos norte y sur del imán quedan enfrentados de esta forma. Entre ambas placas queda un pequeño espacio y ahí se crea un campo magnético muy potente. Ahora entra en juego la bobina móvil. Es un cilindro resistente al calor llamado soporte o carcasa. Alrededor lleva un alambre aislado enrollado. Cuando pasa corriente eléctrica, esa bobina se convierte en un electroimán. La bobina se coloca justo en el centro del hueco. Ahora viene la parte interesante de verdad. Para entenderlo hay que conocer un principio básico. Cuando una corriente pasa por un cable entre imanes, ese cable recibe una fuerza perpendicular al campo y a la corriente. Esto se explica con la regla de la mano izquierda de Fleming. Si te fijas bien, al cambiar la dirección de la corriente o del campo, la fuerza también cambia de sentido. Y si aumentas la corriente, la fuerza aumenta, así de directo. Eso es lo que hace que todo empiece a moverse. Cuando la corriente entra en la bobina, cada parte siente la fuerza en la misma dirección. Todas esas fuerzas juntas empujan la bobina hacia un solo lado, así de claro. Eso hace que la bobina se mueva hacia adelante o atrás. Si cambias la dirección de la corriente, la fuerza también se invierte, detalle clave, y la bobina se mueve al lado contrario según el sonido que quieras generar. El amplificador envía la corriente exacta a la bobina, nada al azar, y de ahí nace el sonido tal cual. La suspensión interna conecta la bobina por dentro y por fuera se fija al marco del altavoz. Eso mantiene la bobina recta y le da soporte mientras se mueve. Muy importante, la membrana va unida directamente a la bobina, así que se mueven juntas todo el tiempo. Ese movimiento empuja el aire y ahí es donde realmente nace el sonido. Para fijar el borde exterior, se usa una pieza flexible hecha de goma o papel llamada suspensión. Esta pieza permite que la membrana vibre libremente. Cuando el amplificador reproduce sonido, manda corriente siguiendo la señal de audio. La bobina empieza a vibrar y la membrana vibra con ella. Lógico, al moverse, empuja las partículas de aire y crea ondas sonoras. Cuando la membrana sale hacia afuera, se forma una zona de alta presión. Delante queda una zona de baja presión. Ese aire, a presión, se mueve hacia adelante. La membrana vibra siguiendo el sonido y genera ondas en el aire sin parar. Las partículas de aire llegan hasta nuestro oído y golpean el tímpano. Eso lo hace vibrar y envía señales eléctricas al cerebro. Y así, literalmente, es como escuchar